Proceso electoral guatemalteco. Hoy en día se puede afirmar que la situación actual de Guatemala se le atribuye a todas las decisiones políticas que anteriormente fueron tomadas. Desde nuestro primer gobernante Gabino Gainza, hasta quien hoy conocemos como nuestro actual presidente, el general Otto Pérez Molina. Pero nos preguntamos, ¿cómo obtuvieron el poder estos individuos? ¿Cuál es el medio que los llevó a la presidencia? Y lo más importante, ¿qué tenemos que ver nosotros en este proceso? Este documental da a conocer que nuestra situación política actual es un claro reflejo de las decisiones tomadas anteriormente por el pueblo. ¿Qué es el proceso electoral? El proceso electoral se refiere al periodo y la actividad que se desarrolla desde la convocatoria de elecciones hasta el momento en que se declara concluido. En este proceso se le concede a la población el derecho de elegir a su representante nacional y sectorial, sin importar su sexo, raza o color. Se realizó una encuesta a estudiantes universitarios para ver cuál es su conocimiento acerca del sistema electoral guatemalteco y cómo estas estadísticas se ven reflejadas en la realidad actual de Guatemala. La primera pregunta refleja que el 66% de ellos no conocen el proceso electoral de Guatemala, mientras que el 34% respondió que sí. El proceso electoral de Guatemala está regulado por la ley electoral y de partidos políticos, el cual lo constituye por una serie de etapas, derechos y obligaciones que se relacionan a la elección de los próximos mandatarios del organismo ejecutivo y legislativo, o sea, presidente, vicepresidente y diputados. El proceso electoral se realiza cada 4 años. La gráfica refleja que el 88% de los encuestados respondió que no consideran que el sistema electoral guatemalteco se adapte a las necesidades de nuestro país, mientras que el 12% respondió que sí. ¿Quién es el encargado de organizarlo? La organización del proceso electoral se encuentra a cargo del Tribunal Supremo Electoral, el cual está dirigido por 5 magistrados y 5 vocales suplentes, quienes son electos por el Congreso de la República. Su organización, funcionamiento y atribuciones están determinados por la ley electoral y de partidos políticos. El Tribunal Supremo Electoral fue creado como una institución autónoma el 23 de marzo de 1983, durante el gobierno de facto del general Efraín Ríos Montt, con el fin de ser el organismo encargado de realizar elecciones libres y transparentes en Guatemala. El Tribunal Supremo Electoral es independiente, por consiguiente no supeditado a ningún organismo del Estado. Su organización, funcionamiento y atribuciones están determinados en el artículo 121 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la cual está vigente desde el 14 de febrero de 1986. En torno a la encuesta realizada, los datos indicaron lo siguiente. El 36% de los encuestados considera que el sistema electoral de nuestro país tiene como finalidad nuestro bien común, mientras que el 64% no lo considera así. En otra encuesta, el 4% de los encuestados califica a nuestro gobierno actual como un gobierno netamente democrático, mientras que el 96% no. ¿Cuáles son las etapas del proceso electoral? Inscripción de partidos políticos. Los partidos políticos deben estar inscritos y en vigencia ante el Departamento de Organizaciones Políticas del Registro de Ciudadanos antes de la fecha de convocatoria a elecciones. Decreto de convocatoria a elecciones. La convocatoria a elecciones se realiza mediante un decreto por el cual el Tribunal Supremo Electoral convoca elecciones generales y diputados al Parlamento Centroamericano. Este decreto es emitido el 2 de mayo del año en que se celebran las elecciones. Las elecciones se efectuarán el primero o segundo domingo de septiembre del mismo año. Inscripción de candidatos. Los candidatos a cargos de elección popular deben inscribirse mediante formularios que son proporcionados al día siguiente de la convocatoria y 60 días antes de la fecha de la elección. Registro de inscripción de candidatos. El Departamento de Organizaciones Políticas inscribirá a las candidaturas en orden de presentación.
En este registro servirá para verificar, conforme se vayan inscribiendo, si algún candidato figura en más de una planilla, en cuyo caso se denegará la solicitud de segunda inscripción, quedando en consecuencia la casilla vacante y notificando a la organización política postulante lo resuelto. Cierre de inscripción de candidatos. El día de cierre de inscripción de candidatos, se recibirán expedientes hasta las 24 horas de dicho día, levantándose a continuación el acta de cierre por los subdelegados municipales, delegados departamentales o el jefe de organizaciones políticas según sea el caso. Votación. La votación se iniciará a las 7 horas del día señalado y se cerrarán a las 18 horas del mismo día. Escrutinio. Cerrada la votación, los miembros de las juntas receptoras de votos proceden a la apertura de las urnas y el escrutinio de votos, comprobando que coinciden con el número de votantes. Luego contarán los votos emitidos a favor de cada planilla, los votos en blanco y los votos nulos. Comunicación de resultados al Tribunal Supremo Electoral. El presidente de cada junta receptora de votos está obligado a informar esta circunstancia al Tribunal Supremo Electoral. En el informe deberá consignar además en letras y números los resultados electorales obtenidos en la junta receptora de votos. Divulgación de resultados. El Tribunal Supremo Electoral está obligado a divulgar por todos los medios de comunicación los resultados electorales parciales y definitivos, dentro del plazo de 8 días siguientes a la terminación del proceso electoral. Toma de posesión de los cargos. El presidente, vicepresidente y los diputados del Congreso de la República electos tomarán posesión de sus cargos el día 14 de enero después de su elección. En los municipios, los alcaldes y corporaciones municipales tomarán posesión de sus cargos el 15 de enero después de su elección. ¿Quiénes intervienen en el acto? Según la gráfica, el 16% de los encuestados indicó que su participación en el proceso electoral es inactiva. El 42% catalogó la misma como conformista. Y el otro 42% catalogó su participación como contestataria. Acerca de los grupos de personas que participan políticamente se establece una clasificación, dependiendo de su nivel de participación, el cual se puede dividir en inactivos, el cual se refiere a aquellos que no ejercen ningún tipo de participación. Conformistas, son aquellos que solo participan de vez en cuando. Contestatarios, se refiere a los grupos de personas que se movilizan de forma directa. Reformistas, son los grupos de personas que se movilizan de forma institucional. Activistas son los que se movilizan tanto de forma directa como institucional. Y por supuesto forman parte de los partidos que se postulan en las elecciones frente a sus ciudadanos, los cuales se conforman de partes importantes tales como, entre los más importantes, presidente, vicepresidente, secretarios y planilla de diputados. ¿Qué es el voto? El voto es el derecho político de todo ciudadano para participar en la elección de los próximos mandatarios de un país o una región. Este derecho se le concede al guatemalteco cada 4 años. Según el artículo 12 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el voto es universal porque es para todos los ciudadanos. Es secreto porque el votante no revela su identidad. Es único porque hace uso de un solo voto para cada cargo o planilla a elegir. Es personal porque nadie más que la misma persona puede decidir cómo ejercerlo. Además, no es delegable, pues nadie puede pedir a otra persona que vote en su lugar. 4 personas calificaron su interés en las elecciones públicas como 1 bajo. El 34% calificó su interés en un nivel medio, mientras que el 38% calificó su nivel de interés en el nivel 4. Y el 28% indicó que su nivel de interés ante las elecciones públicas nacionales es un nivel alto. ¿Qué es el empadronamiento? El empadronamiento es el trámite que todo ciudadano debe realizar ante el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral al alcanzar la mayoría de edad para hacer efectiva su ciudadanía y ejercer plenamente su participación cívico-política.
Según la gráfica, el 56% de los encuestados afirmaron que sí saben cuál es el proceso del empadronamiento, mientras que el 44% no lo conoce. Los requisitos para el empadronamiento son ser de nacionalidad guatemalteca, ser mayor de edad, que se considera desde los 18 años cumplidos, haber obtenido la cédula de vecindad en la municipalidad correspondiente o el documento de identificación personal. El ciudadano empadronado adquiere los siguientes derechos y obligaciones: velar por la libertad y la efectividad del sufragio, desempeñar funciones electorales que le sean asignadas conforme a la ley, derecho y deber de votar, optar a cargos públicos, elegir y ser electo. ¿A quiénes elige? Al presidente y vicepresidente de la República, a los diputados del Congreso de la República, a los diputados del Parlamento Centroamericano, Parlacén. La mayoría de los ciudadanos adolecen de formación sobre el proceso electoral guatemalteco, debido a la indiferencia sobre la importancia del tema. Es necesario inculcar el valor de la participación del guatemalteco en el proceso electoral a través de capacitaciones y formaciones electorales. Dicen que el hoy es el reflejo del ayer. Podríamos decir que Guatemala al día de hoy es el resultado de las decisiones que se tomaron ayer y que repercuten en la realidad actual de Guatemala. El financiamiento de los partidos políticos es otorgado por el Estado. Un partido político debe haber obtenido al menos el 5% de las elecciones para que el Estado le otorgue financiamiento, que consiste en $2 estadounidenses por voto emitido a su favor. Para alcanzar este objetivo, se contó con la colaboración de 60 personas entre delegados departamentales y subdelegados municipales, quienes realizaron una tarea en sus respectivos departamentos y municipios. Las elecciones que tuvieron el mayor porcentaje de asistencias fueron las de julio de 1984.